Hoy exploraremos la fascinante historia de Donato Cervantes, un ciudadano peruano cuya vida cambió para siempre después de un enigmático encuentro con seres de otro mundo. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Era 1973, y Donato trabajaba como chofer en la reconstrucción de carreteras en Huaraz, Perú. Una noche, mientras circulaba por la localidad de Huaricanga, una intensa luz apareció de repente en la carretera, bañando su vehículo en un resplandor cegador. Obligarle a detenerse, Donato salió del vehículo para investigar el fenómeno. Lo que vio a continuación desafiaría cualquier explicación lógica. La luz parecía elevarlo del suelo, un fenómeno que él interpretó más tarde como una posible abducción. A medida que ascendía, estimó estar a unos 20 metros del suelo. Pero la luz lo soltó repentinamente, quizás debido a la cercanía de un camión. Donato cayó sobre un terreno rocoso y el impacto lo dejó gravemente herido. Un camión que pasaba vio el incidente y rápidamente acudió en su ayuda. La pareja que viajaba en el camión lo trasladó a un campamento cercano para recibir atención de emergencia. Al llegar al campamento, Donato estaba en estado crítico, con múltiples fracturas y en condiciones que bordeaban la muerte. Los médicos, perplejos, hicieron lo que pudieron para estabilizarlo, pero no tenían grandes esperanzas de que sobreviviera. Durante el caos de su tratamiento, Donato comenzó a escuchar voces en su mente. Estas voces, que él describió como una versión más madura de su propia voz, se disculpaban por el incidente y le aseguraban que su misión era sanarlo. A medida que avanzaba la noche, y con el campamento lejos de un hospital adecuado, el personal se esforzaba por mantenerlo con vida. Sin embargo, las voces continuaban susurrándole que pronto estaría curado. De repente, Donato sintió un calor intenso recorrer su cuerpo y se desmayó. A la mañana siguiente, para asombro del personal del campamento, Donato despertó completamente sano, como si nada hubiera ocurrido. Las manchas de sangre y las evidencias de sus heridas confirmaban la gravedad de su situación anterior, dejando claro que su recuperación era nada menos que un milagro. Donato continuó su vida trabajando en diversas empresas y para el gobierno regional, desempeñándose como chofer y mecánico. Aunque no buscaba atención mediática, su historia comenzó a difundirse entre aquellos que lo conocieron y fueron testigos de los eventos inusuales que rodeaban su vida. Uno de los relatos más enigmáticos provino de un ingeniero con quien Donato realizó un viaje memorable. Durante un trayecto de 6 horas desde Huaraz a Chacas, en medio de la noche, el vehículo en el que viajaban Donato y el ingeniero se quedó sin combustible y sin batería. La situación se tornó crítica en una zona conocida por su peligro debido al terrorismo. El ingeniero, visiblemente angustiado, se desesperó ante la perspectiva de pasar la noche en un lugar tan peligroso. Donato, manteniendo una calma sorprendente, le pidió al ingeniero que se tranquilizara. Luego, salió del vehículo sin dar mayores explicaciones. Después de un breve intervalo, regresó al auto. Lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. El vehículo, que no tenía gasolina ni batería, arrancó de nuevo sin problemas. El ingeniero, atónito y desconcertado, no pudo ofrecer una explicación racional para este fenómeno. La recuperación instantánea del vehículo, sin ninguna señal visible de intervención técnica, dejó al ingeniero con más preguntas que respuestas, intensificando el aura de misterio que rodeaba a Donato Cervantes. El accidente. La familia de Donato vivía en la pobreza, en una casa precaria con escasas comodidades. Donato, quien trabajaba arduamente para mantener a su familia, llegó a casa después de una tarde de bebida con amigos.
Alrededor de la 1 o 2 de la tarde, mientras caminaba por un pasillo de la casa, se resbaló y en su intento de sostenerse, rompió el vidrio de una puerta con su brazo. Quedó atrapado entre la puerta rota y el suelo, con fragmentos de vidrio incrustados profundamente en su brazo. Los vidrios cortaron venas, arterias, nervios y tendones, causando una hemorragia masiva. La escena se tornó caótica con sangre por todos lados. Donato, atrapado y deslizándose en su propia sangre, no podía moverse. Su esposa e hijos horrorizados intentaron socorrerlo, pero el caos era abrumador. En 1983, la falta de taxis y vehículos en la ciudad complicaba aún más la posibilidad de llevarlo rápidamente a un hospital. El viaje al hospital. Los vecinos acudieron en ayuda de la familia y se movilizaron para encontrar un vehículo que pudiera transportar a Donato al hospital. Dada la ubicación rústica de su casa, con caminos de barro y piedra, el proceso tomó entre 1 y 2 horas. Durante ese tiempo Donato permaneció inconsciente, desangrándose en el suelo en una escena casi de pesadilla. Finalmente un carro llegó y trasladó a Donato al hospital. Aunque aún estaba inconsciente al llegar, despertó brevemente en el vehículo y, confundido y bajo los efectos del alcohol, preguntó por sus amigos. Su esposa, confundida, pensó que se refería a los compañeros con los que había estado bebiendo. Sin embargo, Donato parecía consciente de la gravedad de su situación. En el hospital, el doctor examinó a Donato y escuchó la historia de lo ocurrido. El diagnóstico del doctor fue contundente. El brazo de Donato estaba tan gravemente dañado que la única solución era la amputación. La noticia fue devastadora para su madre, quien suplicó por una alternativa. El doctor, sin embargo, insistió en que amputar la mano era la mejor opción debido al daño extenso y la avanzada infección. Victoria, la esposa de Donato, se opuso rotundamente a la amputación. Cuando Donato recuperó la conciencia, ella le explicó la situación y él también se negó a la amputación, insistiendo en que no le cortaran la mano. Desesperados y sin otra opción inmediata, regresaron a casa, enfrentando la dura realidad de su condición. Con el tiempo, la situación de Donato empeoró notablemente. Incapaz de trabajar debido a la condición deplorable de su brazo derecho, la familia se sumió en una profunda desesperación. Donato intentaba realizar tareas con la mano izquierda, pero su impotencia por no poder mantener a su familia se hacía cada vez más evidente. El brazo, ya inútil, comenzó a infectarse gravemente, emanando un olor fétido debido a la gangrena. A pesar del deterioro de su estado, Donato seguía insistiendo en que no necesitaba amputar su brazo, convencido de que sus amigos vendrían a curarlo. Esta creencia generaba fricciones en el hogar, ya que Victoria, escéptica por naturaleza, no creía en estas misteriosas amistades a las que Donato se refería. Para ella, resultaba inconcebible que estos supuestos amigos pudieran hacer algo para ayudar, especialmente cuando la situación financiera y de salud de la familia era tan crítica. La tensión crecía a medida que el brazo de Donato se deterioraba, y la familia trataba de mitigar el insoportable olor con perfumes y esencias. La vida en la casa de Donato se volvió insostenible. El dolor constante y el hedor insoportable de su brazo gangrenado le impedían dormir junto a su esposa. La casa estaba dividida y la familia, especialmente sus hijos, sufría al ver cómo su padre se desmoronaba física y mentalmente. La desesperación de ver a Donato en tan mal estado llevó a la familia a cuestionar su cordura. Donato cayó en una profunda depresión, pero su fe en los amigos misteriosos permaneció inquebrantable. Pasaba noches en vela esperando escuchar la voz que le había prometido sanación años atrás. Sin embargo, la voz no regresaba y los días pasaban cargados de desesperación. La familia, angustiada, intentó persuadir a Donato para que buscara ayuda médica en Lima,
en el hospital del empleado, donde podría recibir tratamiento adecuado. Finalmente, Donato accedió a ir a Lima, más por complacer a su esposa y a quienes lo apoyaban que por decisión propia. Al llegar al hospital, se programó una cirugía para amputar el brazo. Sin embargo, Donato tenía la peculiar idea de que, una vez amputado, podría guardar su brazo y que, de alguna manera, sus amigos lo curarían y le devolverían la extremidad sana. Cuando descubrió que el proceso no funcionaba de esa manera y que el brazo no podía ser conservado, decidió huir del hospital. Para muchos, la fuga de Donato del hospital parecía absurda. Sin embargo, él seguía convencido de que si lograba conservar su brazo, sus amigos cumplirían la promesa de sanarlo. Donato regresó solo a casa en un camión, aún vestido con la bata del hospital. La decepción fue generalizada. Su esposa y sus compañeros de trabajo, al verlo en ese estado, perdieron toda esperanza en él y decidieron no brindarle más apoyo, dejando a Donato completamente solo en su lucha. Los meses siguientes fueron un verdadero infierno para Donato y su familia. El estado del brazo continuaba deteriorándose, con un olor cada vez más insoportable. Su hermano William se encargaba de cambiarle las vendas, enfrentando el horror de ver el brazo en su deplorable estado: huesos expuestos, piel reseca y uñas desprendidas. A pesar de todo, Donato seguía aferrado a la idea de que sus amigos vendrían a sanarlo. 4 meses después, con el brazo en un estado irreparable, su esperanza en esos seres que alguna vez le prometieron ayuda seguía intacta, demostrando hasta qué punto la fe y la desesperación podían entrelazarse en la mente de una persona en sufrimiento. La situación alcanzó su punto más crítico en octubre de 1983. Donato, que había soportado 4 meses con su brazo en avanzado estado de descomposición, comenzó a mostrar signos de que incluso él estaba perdiendo la esperanza. A pesar de haber sido un hombre fuerte y casi indomable, Victoria lo encontró una madrugada llorando. Un hecho profundamente impactante dado su carácter. Él confesó que sentía que sus amigos lo habían abandonado, lo cual fue devastador para él, ya que había depositado toda su fe en ellos. Victoria, desesperada por consolarlo, le propuso que, tras celebrar su cumpleaños, tomara una decisión sobre su salud. Y cuando llegó ese día, en lugar de dirigirse al hospital, Donato tomó un camino inesperado. Decidió visitar a un periodista local. Esta decisión se debió en parte a la falta de recursos para documentar su estado, y Donato quería dejar un testimonio de su situación, convencido de que su brazo estaría sano al día siguiente. El periodista, aunque escéptico, accedió a tomar algunas fotos, aunque con una mezcla de incredulidad y burla, pues el estado del brazo de Donato era tan deplorable que incluso le sugirió que fuera al hospital de inmediato. Después de la visita al periodista, Donato emprendió un viaje hacia el norte, en dirección al callejón de Huaylas. Su hijo, siguiendo las instrucciones de su madre, lo siguió por un corto tramo, pero finalmente lo perdió de vista. Donato desapareció en esa dirección, dejando a su familia sumida en la incertidumbre. Este acto marcó un momento crucial en la vida de la familia, donde las esperanzas se desvanecían y la realidad de la situación se hacía cada vez más inevitable. El 6 de octubre de 1983, un día después de su misteriosa desaparición, Donato reapareció en la puerta de su casa, sorprendiendo y aliviando a su esposa Victoria. Sin embargo, algo en él era diferente. Victoria notó que Donato parecía más alto y tenía un semblante inusualmente sereno, lo que le causó una inquietud inexplicable. Donato, aparentemente ajeno a la angustia que había causado con su desaparición, simplemente pidió algo de beber, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a su familia completamente atónita. Mientras Victoria preparaba una sandía para Donato, un grito desgarrador de su hija rompió el silencio. Al acudir a la cocina,
Victoria encontró a su hija temblando y señalando el brazo de su padre. Al principio, Victoria temió lo peor, pensando que Donato finalmente había decidido amputar su brazo. Sin embargo, cuando Donato se quitó el saco, reveló algo que desafiaba toda lógica. Su brazo, que hasta ese momento había estado en un estado avanzado de descomposición, ahora parecía milagrosamente restaurado. Lo más desconcertante fue que Donato comenzó a mover el brazo, algo que parecía imposible dado su estado anterior. El brazo, que antes estaba muerto, con huesos visibles y carne putrefacta, ahora tenía una apariencia mucho más saludable, aunque con una extraña peculiaridad. Desde el codo hacia abajo, parecía como si llevara un guante. Había una sensación general de que el brazo no pertenecía realmente a él. Este nuevo brazo se movía con inquietud, como si tuviera vida propia, lo que incrementó el desconcierto y el temor de la familia. La aparición de Donato con un brazo aparentemente nuevo provocó una reacción mixta en su entorno. Aunque su familia estaba aliviada de verlo vivo, también estaban aterrorizados por la inexplicabilidad del suceso. La comunidad, ya al tanto del caso, comenzó a murmurar sobre la posibilidad de que Donato hubiera hecho un pacto con el diablo, pues la naturaleza del suceso era completamente ajena a cualquier explicación médica o racional de la época. La situación se tornó aún más inquietante cuando la familia notó un olor fuerte, cálido y a quemado que emanaba del brazo restaurado. El nuevo brazo, que contrastaba notablemente con su otro brazo por ser más claro y tener vellos finos, fue descrito por su esposa como un brazo de bebé. Sin embargo, en lugar de asombro positivo, el brazo causaba un profundo temor entre quienes lo veían. La especulación sobre un pacto con el diablo comenzó a ganar terreno, especialmente cuando Donato levantó con facilidad un motor de 200 kilos con su nuevo brazo, desafiando cualquier explicación lógica. Los periodistas, incluido el mismo que había documentado el estado del brazo antes del milagro, llegaron para capturar el fenómeno. Aunque en esa época obtener pruebas fotográficas era complicado debido a la necesidad de enviar las fotos a Lima para su revelado, la evidencia que se logró obtener resultó crucial. Las fotografías eran borrosas y limitadas, pero el testimonio del periodista que había sido testigo del estado previo del brazo otorgó credibilidad al suceso. Estos son los detalles de la curación del brazo de Donato, contado por él y un testigo. Después de meses de espera y de intensos llamados a sus misteriosos amigos, Donato se dirigió al cerro cerca de Chancos, a unos 40 kilómetros de Huaraz, con la esperanza de finalmente tener el contacto que había estado buscando. A pesar de las advertencias de su amigo sobre los peligros del ascenso nocturno y el estado deplorable de su brazo, Donato estaba decidido. Con el frío penetrante y la oscuridad envolvente, comenzó su ascenso hacia lo que él creía que sería el momento crucial de su vida. A medida que avanzaba en la noche, tanto Donato como su amigo observaron luces en el cielo que parecían ser platos voladores o seres de luz. Para Donato, estas luces eran la confirmación de que había llegado al lugar y al momento que tanto había esperado. A medianoche, escuchó la voz que le hablaba. «Estamos aquí». Con el corazón palpitante de emoción y alivio, supo que finalmente sus amigos habían llegado. Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Le pidieron a Donato que se desnudara en medio del frío y de la oscuridad. Aunque el pedido parecía extraño y aterrador, Donato obedeció sin dudar. En ese momento experimentó una sensación indescriptible. Comenzó a elevarse en el aire, rodeado por una luz brillante. La experiencia de levitar fue acompañada por un dolor intenso, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado y transformado. Mientras flotaba en el aire, girando y moviéndose a la luz de la noche,
una voz le hizo una pregunta fundamental. ¿Cuál es tu mayor deseo? En ese estado de conexión intensa y espiritual, Donato no deseaba la cura para su brazo ni la solución a sus problemas terrenales. Su único anhelo era conocer a su padre, a quien nunca había visto debido a la pérdida de su padre cuando era muy joven. Con esta revelación la voz le prometió cumplir su deseo. En ese instante, Donato vio una imagen de su padre, un hombre con rasgos similares a los suyos, que apareció de la nada ante sus ojos. Flotando desnudo en el aire y experimentando un dolor profundo, Donato lloró de emoción y desesperación al ver a su padre por primera vez. El encuentro con la figura de su padre, mientras flotaba entre el suelo y el cielo, fue un momento decisivo para él. A pesar del dolor físico, todo lo demás parecía desvanecerse. Su único deseo era estar con su padre, y el encuentro le proporcionó una paz y una esperanza que nunca antes había sentido. Después de su extraordinario encuentro con los seres de luz, Donato vivió una experiencia que desafió toda lógica humana. Describió una intensa sensación de calor que comenzó en su hombro. Esta energía caliente pulsaba a través de su brazo, como si estuvieran reconstruyéndolo capa por capa, con luces brillantes y un dolor agudo que era casi insoportable. Durante esta increíble experiencia, Donato vio cómo su brazo, previamente dañado por una grave infección, empezaba a regenerarse. Observó cómo los huesos, nervios y músculos se formaban de nuevo, como si estuviera presenciando un proceso de reconstrucción en tiempo real. Cada paso en esta regeneración era doloroso, pero también profundamente impactante, ya que estaba siendo curado ante sus propios ojos. No solo su brazo fue sanado, todo su cuerpo, que había sufrido por la infección y otras dolencias, se sintió como si hubiera sido renovado por completo. Donato describió su estado después del evento como 0 kilómetros, sintiéndose como nuevo y revitalizado, con una energía que no había experimentado en años. Salió del lugar con una energía inagotable, y su cuerpo rebosaba vida y calor. Con su brazo completamente restaurado y su cuerpo lleno de una fuerza renovada, Donato descendió del cerro. Su amigo, que aparentemente había dormido durante todo el evento, no fue testigo de la transformación. Mientras Donato regresaba a casa, se sentía como un hombre nuevo. Corrió por el camino, parando solo para refrescarse en el agua de un riachuelo. Su renacimiento lo llenó de una alegría inmensa, y llegó a casa al amanecer, sintiéndose como si hubiera regresado de otro mundo. Con el tiempo, Donato experimentó una profunda transformación personal. Abandonó su vida anterior y adoptó una nueva identidad como hombre de paz. Hablaba sobre Dios y los mensajes de amor y esperanza que los seres de luz le habían compartido. Su experiencia no solo cambió su propia vida, sino también la percepción de quienes lo rodeaban, elevándolo a una figura casi mística dentro de su comunidad. Durante sus encuentros con los seres de luz, Donato también recibió advertencias sobre el fin del mundo. Según le dijeron, la humanidad enfrentará un fin marcado por catástrofes naturales, como erupciones volcánicas, pero esto no representaría un fin absoluto. Más bien, sería el fin de una era o época para la humanidad. Donato recibió un conocimiento inquietante, el día exacto en que fallecería. A pesar de estar en perfecto estado de salud a los 69 años, Donato sabía con certeza cuándo sería su último día. Durante una conversación con un amigo abogado, Donato predijo que no estaría vivo para el siguiente mes, diciendo con una certeza implacable: «Lo que tengas que decirme, dímelo ahora, ahorita». Esta certeza sobre su muerte desconcertó a muchos, ya que Donato parecía estar en plena forma. Comparaba la muerte con el acto de bajar un interruptor de luz, algo inevitable y final. Cuando se baja la cuchilla no hay forma, se acabó. Donato no solo fue testigo de lo desconocido, sino también un sanador. Aunque nunca cobró por sus servicios,
Muchos afirmaron haber sido curados por él, desde niños con tumores hasta hombres en sillas de ruedas. Su reputación como sanador espiritual trascendió fronteras. Siempre creía que sus sanaciones eran evidencia de fuerzas más grandes que nos protegen y nos transforman espiritualmente. Donato llamaba a estas fuerzas los hermanos de luz, y la fe era fundamental para él. Existen testimonios que destacan fenómenos inexplicables asociados con Donato. Por ejemplo, en ocasiones, sus manos irradiaban luz y emitían ondas radiofónicas. Era increíble. Cuando Donato subía las escaleras de la radio, las chispas literalmente salían de sus manos. Había interferencias. No podíamos mantener una conversación normal porque los equipos fallaban. Nunca había visto algo así. Las cámaras, las grabadoras, los celulares, todo se arruinaba a su alrededor, como si su energía las hiciera estallar. Su hijo menor John comentó un suceso, dijo: "Cuando era niño, nuestro perro Shawi casi muere al caer al río. Mi papá lo salvó, igual que esos pollos aplastados por un camión. Mi papá los revivió. Era como magia para nosotros". Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si esta historia te ha conmovido o inspirado, no olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Recuerda, en el vasto universo que habitamos, siempre hay más de lo que podemos imaginar. Hasta la próxima.